Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Vamos a ir un momento, hermanos. Un momento más. Amado Dios de gloria y poder, te damos gracias en esta hora, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Dios Todopoderoso, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos nosotros delante de ti en esta hora, Señor. Una vez más, Señor. Una vez más, Señor maravilloso, venimos delante de tu presencia, Señor. Señor, agradecidos por todo lo que haces, Señor, por nosotros, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Señor, hoy te bendecimos, Dios, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Nos has traído a este lugar, Señor, a este grupo de personas, maravilloso Dios. A este grupo de personas, Señor, que están aquí, maravilloso Dios. Señor, buscando tu presencia, Señor, buscando tu rostro, Señor. Con una necesidad, Señor, desde su corazón, Señor, maravilloso. Con una necesidad, maravilloso Dios, Señor, de buscarte, Señor, de llenarse de ti, Señor, de estar en paz contigo, maravilloso Dios. Gracias, Señor bendito, en esta hora te damos, Señor, porque has tenido compasión con nosotros, Señor. Y nosotros queremos, Señor maravilloso, pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, pedirte perdón, Señor maravilloso, por nuestras faltas, Señor. Pedirte perdón, Señor maravilloso, por nuestros errores, Señor, y pedirte, Señor, que con tu sangre poderosa, Señor, borres todo pecado de nosotros, Señor. No queremos vivir para el pecado, Señor. No queremos vivir, maravilloso Dios, para las cosas del mundo, Señor. Lávanos con tu sangre poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Lávanos, bendito Dios, con esa sustancia preciosa, Señor, que tú derramaste en la cruz del Calvario, maravilloso Dios. Señor bendito, te bendecimos, Señor. Señor maravilloso, en esta hora, Señor, porque has sido bueno con nuestras familias, Señor. Con esta familia en Cristo, Señor maravilloso. Señor Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te bendecimos, Dios, y pedimos, Señor, que nos llenes con el poderoso Espíritu maravilloso, Dios. Señor, que nos bendigas, Señor Santo, con todo tu poder, Señor, con tu unción, Señor, la que pudre yugos, la que rompe cadenas, Señor maravilloso, para que se nos meta, maravilloso Dios, en nuestro corazón hasta lo profundo, Señor, de los tuétanos, Señor, de nuestros huesos, Señor. Que tu fuego nos purifique, Señor, en esta noche, Señor, de nuestro pensamiento, maravilloso Dios. Que tu fuego poderoso, Señor, purifique nuestro corazón, Señor, y queme, Señor, toda raíz de amargura. Queme, Señor, todo veneno, huevo de astro, y maravilloso Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor, porque eres bueno y poderoso. Amado Rey, gracias por esta noche. Yo te pido, Señor Jesucristo, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Señor, que tú nos hables a través de los escritos, Señor, que tú has consolidado, Señor, desde hace mucho tiempo, Señor de la gloria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. En el nombre de Jesús reprendemos, Señor, todo error, toda confusión, Señor maravilloso, en el nombre de Jesucristo, y pedimos que esta palabra, Señor, llegue a las buenas tierras, Señor, y allí, Señor, crezca y rinda un fruto abundante y rebosante, maravilloso Dios, para tu gloria y para tu honra, al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, puede sentarse, hermano, tomar su Biblia, por favor. Ponga sus teléfonos en modo avión. Si tiene que devolver una llamada, devuélvala después del culto, para enfocarnos en lo que el Señor quiere hablarnos. Amén. Quiero que busque el Salmo 27. Salmo 27, amén. Versículo 7.
del Señor. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Dígale que está al lado, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Amén. Paremos allá. Paremos allí. La palabra del Señor en muchos momentos nos habla acerca de buscar a Dios. Amén. Hay una búsqueda de Dios. Que Dios desea que lo busquemos. También hay otra palabra donde el Señor dice que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. También la palabra dice que Él está buscando intercesores. Amén. También la palabra de Dios dice que tenemos que orar sin cesar, ¿cierto? En todo tiempo. También la palabra dice que oremos los unos por los otros. También la palabra de Dios dice que nos acerquemos a Él. Él dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Amén. Y que es un galardonador de los que le buscan. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas allí que a través de la doctrina nosotros vamos ensamblando. ¿Sí? Es como, el cristianismo es como un edificio. Tiene que hacer cimientos, tiene que hacer estructura metálica, tiene que levantar paredes, tiene que levantar columnas, tiene que levantar pisos, hasta que usted termine la edificación. Amén. Lo que quiere decir que cuando usted termine el caminar en Cristo, usted debe entregar una obra. ¿Quién dice amén? Amén. Una obra. ¿Sabe qué obra le toca a usted o no? ¿Sí sabe o no? ¿O todavía está en la incertidumbre? Cuando yo comencé el cristianismo, el pastor mío, Antonio, me decía algo acerca de lo que a cada quien le corresponde. Entonces él decía que hay personas que Dios les ha mandado a hacer ciudades. ¿Qué tan difícil es hacer una ciudad? Levantar barrios, acueductos, líneas de electricidad, alcantarillado, carreteras, andenes, parques. ¿Qué tan fácil es? Hay otros que Dios les manda hacer edificios, rascacielos. ¿Qué tan fácil es hacer un rascacielos? De 110, 120 pisos. Hay otros que Dios les manda hacer edificios más pequeños. Otros Dios les manda hacer casas de 2, 3 pisos. A otros casas de 1 piso. A otros salones, habitaciones. Y a otros Dios solamente les manda hacer una pared. Amén. Tanto el que tenga que hacer una ciudad como el que tenga que levantar una pared tiene que hacerlo ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Mal? Si toca levantar una pared, ¿cómo la vamos a hacer? Torcida, con ladrillo de mal material, con mal cemento, ¿cómo la vamos a hacer? Bien hecha, correcto. Entonces, ante esas eventualidades y esos compromisos que tenemos nosotros adquiridos, porque usted tiene que entender que lo que usted tiene con Dios es un contrato. Dígale que está al lado, contrato. Contrato, dígale otra vez. Un contrato, pacto, es un contrato. Y un contrato tiene obligaciones bilaterales. Las partes tienen compromisos. En el caso del contrato con Dios, ¿cuál es el compromiso de Dios? ¿Cuál es? La vida eterna. Vida eterna. Ella cumplió con su parte, ¿cierto? Él ofreció el mayor sacrificio, que fue ¿cuál? El del Señor en la cruz, para que usted pudiera salir, tenga la oportunidad de salir de una situación de condenación. O sea, el Señor Jesús recibió el castigo que debería recibir ¿quién? Usted. ¿Sí? Porque nosotros los seres humanos somos expertos en embarrarla y después echamos la culpa a otros, ¿cierto? Entonces, yo me acuerdo que un hijo espiritual hace años se quiso casar
Y cuando se casó, empezó a darse cuenta de cómo era la novia. ¿Sí? Se dio cuenta de la realidad. La novia que tenía se dio cuenta cómo era como esposa. Y entonces, me acuerdo que en una de las charlas que tuvimos, me decía desconsolado: ¿por qué no me dijeron nada? Yo le dije: pero ¿cómo así? ¿Cómo así que no le dijeron nada? Si el que se casó fue usted, si el que se conmovió con ella fue usted. Mire que hay una cosa que le falta al ser humano, y al hombre de Dios, al cristiano también le falta, que se llama el discernimiento. Mire que el apóstol Pablo, ¿qué tanto discernimiento tenía? Era un hombre que era el reflejo de Cristo, ¿sí me entienden? O sea, el hombre murió tanto que llegó a decirle a sus discípulos: sean imitadores de mí como yo soy de Jesús. Y él llega y le dice a los hombres de Corinto: yo les recomiendo a ustedes que mejor se queden solos. Él les da un consejo, no es un mandamiento, ¿no? Es un consejo. Ese pasaje de Corintios es alternante entre lo que el apóstol Pablo considera que es un mandamiento de Dios y lo que es una opinión de él. Entonces usted puede decir: pero es que una opinión es una opinión. ¿Sí? Como no es mandamiento, entonces no tengo la obligación de cumplirlo. Evidentemente es así. Pero si se sentara el apóstol Pablo al lado suyo a ser su consejero de vida, ¿usted aceptaría ese consejo o no? Usted lo tuviera todos los días allí, diciéndole qué es lo que debe y lo que no debe hacer, recordándole lo que está escrito en la palabra. Ahora, ¿en qué tanta dimensión espiritual estaba el apóstol Pablo y los apóstoles? Era tanta que ellos no tenían la Biblia consolidada. Y aún así, no ha habido iglesia como esa. No ha habido iglesia como esa. Ellos no tenían compilada la Biblia. Había gente que no había terminado de escribir algunos libros de la Biblia. El libro de los Hechos viene a ser ya entregado después de que los apóstoles ejercieron su ministerio. Y aún así, fue un pueblo que cumplió con los mandatos de Dios. ¿Cómo se hace eso? Es el Espíritu de Dios que graba la ley de Dios en los corazones. Ahora, yo le hago una pregunta. Muchas veces el tener las cosas, ¿no le parece que tener las cosas tan a la mano a veces se convierte en un tropiezo? A veces uno quiere tener todo, y cuando tiene todo no sabe para qué lo tiene. ¿Sí me entienden? La gente pide muchas cosas a Dios, pero la palabra de Dios dice en Santiago que dice que miremoslo exactamente lo que dice. Santiago capítulo 4. Cuando dice pedís y no recibís, pero leámoslo, Santiago 4. Dice acá, dice el versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y no lucháis. Perdón, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí en ese pasaje hay varios problemas. Uno, el apóstol Santiago está hablando de guerras. ¿Cuánto se ha acostumbrado el ser humano a tener guerras? Parece que los días de paz en la tierra han sido muy pocos. Siempre ha habido guerras y pleitos, guerras que nacen de pleitos. Habla de pasiones. ¿Qué son las pasiones? Son los desenfrenos de los hombres.
Los desenfrenos de los hombres son los que impiden ver las cosas como deben verse, ¿me entienden? Entonces, volviendo al tema de Corinto, el apóstol Pablo les dice, no se casen, quédense solteros. Y le dice a las viudas jóvenes, les dice, no se casen, quédense así, ya tuvieron su esposo. Yo a veces hablo eso con Astrid, hipotéticamente si alguno de los dos llegáramos a faltar, y cada uno hemos coincidido en que sería muy difícil, hermano, pero muy difícil, que yo pudiera tener otra mujer que no fuera la Astrid, ¿me entiendes? Pasar uno por todo ese proceso de conocer a la persona, de adaptarse a los defectos, tener intimidad con otra persona que no sea mi esposa. En el caso de que mi esposa muriera, yo creería que yo no me quedaría así. Además porque yo ya viví 3 años de mi vida cristiana en celibato, y le digo, es muy bueno. Y ella también coincide en eso. Entonces, pero las pasiones de los hombres, ¿qué dicen? ¿Qué dice la pasión del hombre y de la mujer? Necesito una persona al lado. ¿Para qué? No sé para qué será. Para dormir de cucharita en la cama, no sé. Como dicen por ahí en el mundo, para entrepiernarse, no sé, para ver películas como Inspira. No sé para qué la persona normal del mundo quiere una pareja. Yo estaba hoy analizando acerca de la palabra matrimonio. La palabra matrimonio, ¿usted de dónde cree que viene la palabra matrimonio? ¿De qué palabra viene la palabra matrimonio? ¿A qué le suena matri, mujeres? No. ¿A qué le suena la palabra matri? Échele, póngale una Z a ese matri. Matriz. La palabra matrimonio viene de matriz. Y la esencia del matrimonio es potenciar la capacidad de la matriz. Alguna vez me acuerdo, yo iba con 2 hermanas en Cristo, y ellas eran hermanas entre ellas. Una me iba cogiendo aquí el brazo y la otra acá. Salíamos de un centro comercial así. Y llegaron los de CN. Yo no sé por qué surgió el tema, eso fue hace muchos años. Y me preguntaron a mí, no a ellas, qué opinaba yo de los matrimonios que no querían tener hijos. Porque una cosa es no poder tener hijos y otra cosa es no querer tener hijos. Entonces yo dije que pues me parecía raro, no juzgo eso, pero me parece raro porque uno de los propósitos del matrimonio es la prole. ¿Sí me entienden? Miren, la prole. ¿Cierto que sí? La prole, allá que ya va por 3. La prole es uno de los, no es el propósito único. No es el propósito, pero es uno de los propósitos. La prole. Ahora, nosotros cuando conocemos del Señor, nosotros empezamos a entender las cosas naturales, pero también espirituales. El Señor le dijo a Abraham, le dijo, tú vas a ser padre de naciones. Vas a tener muchos hijos, le dijo. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham humanamente? 2. Y uno de ellos fue porque el hombre la embarró. Pero tuvo 2. Ismael, que es el primogénito, e Isaac. ¿Y por qué entonces Dios le dijo que muchos hijos? ¿De dónde salen esos muchos hijos? Que dice la Biblia que no podrían ser contados como las estrellas del cielo no pueden ser contadas. Entonces usted se va, por ejemplo, para un lugar donde se ve muy bien de noche el cielo. ¿Cómo lo va a ver? Despejado, ¿cierto? Estrellado. Está inundado, y en algunos lugares se logra ver incluso la banda por la cual nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. Es como si estuviera regándose una bolsa de leche y ahí aparece una línea así blanca, la Vía Láctea. Si usted se pusiera a contar ese
esa infinidad de estrellas lograría contarlas? No. Si usted se pusiera a contar hoy a los seres humanos de la Tierra, ¿cuánto demoraría? Nunca acabaría. Que somos 7.200 millones de habitantes. Y en medio de todos esos, hay un pocotón de descendientes de Abraham. Descendientes de Ismael, ¿sí? Descendientes de Isaac y también descendientes de la fe. 3 pueblos, todos ellos abundantes. 2 de ellos se están desde hace milenios disparando y cogiéndose a piedra en Medio Oriente, ¿sí? Que la gente, ¡ay! La Tercera Guerra Mundial. Hombre, ¿a alguno de ustedes le pasó eso? ¿Pensó que iba a haber la Tercera Guerra Mundial? No, a ninguno le pasó. ¿Se asustó? ¿Pensó que iban a llegar las bombas nucleares, sí o no? Pregunta, ¿las bombas nucleares van a llegar algún día? ¿Usted qué dice? ¿Tú qué dices? ¿Y Blanquita? ¿Y si viene una para Bogotá? ¿Cómo lo va a asumir usted? Si viene una para Bogotá, ¿usted qué hace, doña Marina? ¿Y de qué le va a servir meterse bajo de la cama? Aquí nosotros no tenemos búnkeres resistentes a las bombas nucleares. No existe eso. Tal vez en Estados Unidos sí, que ellos desde hace mucho tiempo están preparados para una guerra nuclear, pero nosotros no. Entonces yo examinaba eso y decía, bueno, yo sé que no va a llegar, no es el tiempo todavía para eso, no es el tiempo, y menos en un escenario tan cotidiano como el Medio Oriente, ¿sí? Que Estados Unidos bombardee bases en el Medio Oriente no es raro, que los fundamentalistas islámicos pongan bombas es raro, no es raro. Además porque tienen que pasar una serie de cosas para que eso ocurra. Entre otras, la aparición del anticristo. ¿Sabía usted? El hijo de perdición tiene que aparecer. Y el hijo de perdición no va a venir a fabricar una guerra nuclear. Él va a venir como un pacifista, un hombre elocuente, de gran empatía, progresista. ¿Sí? Va a traer un nuevo modelo económico. Porque están agarrándose de las mechas desde hace tiempo. Se están agarrando de las mechas comunistas y capitalistas. Comunista inmundo, capitalista degenerado. ¿Desde hace cuántos están en eso? Y surge una nueva generación. Cada nueva generación dice que va a ser la del cambio. La de hoy está diciendo que somos nosotros ya, los cuarentones, somos unos chuchumecos que no supimos hacer las cosas. Sí, cuando yo tenía 20 años también yo creí que iba a cambiar el mundo, hermano. Y lo que hice fue poner mi aporte para destruirlo un poco más. En el año 68, en plena guerra de Vietnam, surgió algo que se llamaba el movimiento de mayo del 68. Comenzó en Francia, como generalmente casi todas las revoluciones liberales vienen. Entonces la gente salió a las calles protestando contra lo mismo: inequidad, desigualdad, injusticia social, pobreza, malos salarios, problemas en la justicia. Lo mismo de hoy, igualdad de derechos, todo lo mismo. Se levantaron los homosexuales, se levantaron las mujeres por igualdad de derechos. Dijeron que iban a cambiar el mundo. Pregunta, ¿lo cambiaron? Lo hicieron peor. ¿Usted sabe quiénes fueron los arquitectos y ejecutores del neoliberalismo? Que ha sido el modelo económico que ha abierto más la brecha social. Ellos. Los que dijeron que cambiaron el mundo lo volvieron peor. Entonces, ¿será esta generación de veinteañeros o de adolescentes los que van a cambiar este mundo? Yo digo no. Y lo digo respaldado por las escrituras, hermano. Va a venir un día un hombre, después de que venga el anticristo, porque el anticristo va a manifestarse como un hombre de paz. Dice la palabra de Dios que va a ser un hombre no dado al amor de las mujeres.
Yo no sé si va a ser un narcisista, de esos que no les gusta casarse, o va a ser un homosexual. De pronto es un homosexual, como eso está tan de moda. Se levanta un homosexual, no le gustan las mujeres, trae paz, soluciones a nivel económico, a nivel social, trae soluciones para los problemas de África, de todos los continentes, y todo el mundo feliz. Feliz, porque ahora sí el mundo ha cambiado. Pero eso va a ser por un momento, hermano. Después de 3 años y medio que gobierna este señor, va a venir algo llamado la gran tribulación. ¿Usted sabía o no? Y él se va a levantar contra el pueblo de Dios, ¿usted sabía? Y va a decir que él es Dios. Y se va a sentar en el templo ya reconstruido de Jerusalén, el tercer templo, y va a decir: yo soy Dios. Ese día, los judíos que estaban ciegos hasta ese momento, se les van a caer las vendas. Van a decir, van a recordar lo que pasó en la época de Antíoco Epífanes, cuando él entró al templo de Herodes. Lo primero que hizo fue sacrificar un cerdo en el altar de bronce, que es un animal abominable, aborrecible para Dios. Y colocó además el dios de los griegos, el máximo jerarca, el máximo dios de los griegos, que quién era, Zeus, lo colocó ahí en el lugar santo. Entonces los judíos van a recordar ese episodio, que fue el que desencadenó la guerra de los macabeos y fue el que terminó con la victoria de ellos y la reinstalación del culto en el templo de Herodes. Ellos se van a acordar de eso y van a decir: este es un impostor. Ellos hasta ese punto han creído que él va a ser el Mesías, o que es el Mesías, pero en ese momento, cuando él se catalogue, autodenomine como Dios, ellos se les van a caer las vendas, lo van a llamar a él impostor y van a decir: ese que matamos hace 2000 años, ese es el Mesías. Las escrituras se le van a revelar y van a entender también, como nosotros, que él también regresará. Va a tener una segunda venida que sucederá al gobierno del anticristo. Se cumplirá a través de los sellos, ¿sí? No sin antes se complete el número de los escogidos. Muchos de ellos van a tener que morir por causa de la fe. Y vendrá lo que se conoce bíblicamente como el día de la ira de Dios, o el día del Señor, o el día de Jehová. ¿Lo sabían o no? Y después de desatada la ira de Dios, vendrá un gobierno de 1000 años. ¿Usted sabía o no? 1000 años, donde el Señor Jesús se instalará en Jerusalén y le va a demostrar a la tierra entera cómo se gobierna. ¿Cómo se gobierna? Sin ningún margen de error. No van a haber guerras, no van a haber rebeliones, no van a haber injusticias, no va a haber hambre, no va a haber desolación. Será un gobierno, dice la palabra, con vara de hierro, que era la vara con la que medían los niveles de las paredes y de las construcciones. O sea, va a ser un gobierno justo y poderoso y todopoderoso. Y el Señor nos va a enseñar cómo se gobierna. Pero esa sabiduría que Él aplica en ese momento es algo que nosotros hoy tenemos a la mano. ¿Usted sabía o no? Eso no es algo que vamos a descubrir ese día. Ese día se pondrá en ejecución para toda la tierra, quiéralo o no lo quiera. Y después del milenio ya vendrá la consumación de los tiempos y después la eternidad. Pero esa sabiduría, ese poder de consejo de Dios y de inteligencia, tenemos acceso a eso hoy. Pero como la gran mayoría de cosas que Dios pone a nuestras manos, las despreciamos, hermano. Si yo hiciera una estadística, hermano,
de la cantidad de consejos que uno da como pastor, no tendría un libro donde pudiera yo recopilar eso. Y si yo hiciera la estadística de cuántos de esos consejos la gente ha atendido, vendría a ser una minoría de los consejos. Porque la gente, la verdad es que no quiere escuchar a Dios en cosas tan claras, hermano, como esta, por ejemplo. Él está diciendo a través del apóstol Santiago, porque no es Santiago el que habla, sino es el Espíritu de Dios, el Señor Jesús, el que está hablando a través de la boca y de la pluma de Santiago. Está hablando de guerras, de pleitos, está hablando de pasiones que se combaten en vuestros miembros. Ayer estaba visitando una pareja de amigos, de compañeros de la universidad. Entonces, cuando la persona ha estudiado mucho, ¿no? Y de pronto la vida ha aprendido cosas en la vida y las canas hablan de experiencia, entonces la persona comienza a explicar lo que ha madurado y la persona comienza a filosofar, ¿no? Y es que es así y asá, y entonces lo que el ser humano tiene que hacer es esto y lo que los humanos tenemos que hacer es lo otro, y yo solamente escuchaba. Entonces yo le dije a él, chévere que usted por lo menos logra ver lo que pasa con el hombre y con el ser humano, y más o menos tiene idea de lo que el hombre debe hacer. El problema es, vaya y hágalo. Vaya y hágalo. Nosotros somos personas que tenemos la capacidad de analizar, ¿cierto? Y la capacidad, tenemos criterio propio, ¿cierto? Y muchas cosas las entendemos, otras no, son más complejas. Pero entendemos las cosas, pero no somos capaces de darle solución. Y cuando el ser humano trata de hacer las cosas, lo que termina es empeorando las cosas. Entonces, por ejemplo, anoche estaba una representante a la Cámara por el Partido Verde. Estaba hablando acerca de las corridas de toros. Si usted me lo pregunta a mí, yo no me explico cómo algo tan medieval todavía se practica en Colombia. Eso no me parece inaudito a mí. Que un grupo de personas llene un lugar tomando vino y gritando ole para que un hombre con un vestido rarísimo, además, que se llama el traje de luces, ande matando un animal. Sí, yo, la verdad, cuando estaba pequeño, me acuerdo que mi papá prendía el televisor y estaba el famoso César Rincón, y la gente clamaba por el televisor para que saliera por la puerta grande de la Plaza de las Ventas de Madrid. Eso en esa época era un logro para Colombia, una cosa. Colombia era tan escasa de logros que eso era, pues, como si hubieran inventado, no sé, la cura para el cáncer, una cosa así. Pero ahora uno analiza y dice, pero qué vaina tan absurda, ¿no? Ahora, yo lo entiendo así, pero no voy a entrar en una contienda con los que les gusta esa vaina. Entonces, esta mujer que le llaman la representante de los animales y la cosa, bueno, hizo una defensa valiosa, pero cuando hay momentos donde el ser humano cruza una línea que es terriblemente obtusa, abstracta, peligrosa, porque ya llevar uno la vida de un animal y elevarla a un nivel de lo humano, ya la cosa se vuelve peligrosa. Tan es así que la moderadora María Jimena Duzán, ella quedó así aterrada, una mujer que además es progresista y de izquierda, y le dijo, porque esa era la sensación que estaba dejando la representante, de que no solamente era defender los toritos, sino que todo animal y ser vivo está al nivel de un humano, hasta una cucaracha. Y entonces la periodista se cogió la cabeza y dijo, ¿cómo así? O sea que si hay un incendio y dentro de la casa está un niño y una cucaracha, ¿a quién salva usted? Oiga, dijo
no estoy en capacidad de responder esa pregunta. Así estamos, hermano. Y esas son las personas que dicen que van a cambiar el mundo. ¿Cómo le parece? Yo digo, ¿cómo estamos de mal, hermano? A mí no me gusta el maltrato animal, se lo digo. A mí no me gusta el maltrato animal. Pero hay un momento en donde el debate tocaría como cogerlo con pinzas, ¿sí me entienden? Yo en mi casa, cucaracha que veo, cucaracha que mato. Porque, hombre, esos bichos se pasean por los cubiertos de la cocina. ¿Sí me entiende o no? O una rata. ¿Usted qué hace con una rata? Si usted tuviera la capacidad de cogerla y llevarla al monte, bueno, pues. Pero hay momentos donde es la rata usted. ¿Sí me entiende? No. Mire, el Señor, que es la verdad, nos lleva a entender qué es lo más importante para Dios, hermano. Y hacia allá es que tenemos que dirigir la mirada. ¿Por qué hay pleitos y por qué hay guerras? Porque la gente se pelea por las cosas insignificantes. Ahora todos los días hay un nuevo hashtag para que la gente se agarre. Entonces hoy lo que está así al rojo vivo es: se fue Uber de Colombia. ¡Qué desgracia! ¡Qué vergüenza! Dicen unos, con el mundo. ¿Cómo así que vergüenza con el mundo? Oiga, vergüenza con el mundo que andemos matando líderes sociales. Vergüenza con el mundo que haya un Estado que no sea capaz de proteger a sus connacionales. Eso sí es vergüenza. Vergüenza con el mundo que nos andemos comiendo los dineros públicos con los que se tienen que hacer hospitales, clínicas, carreteras, colegios. Eso sí es, pero vergüenza con el mundo que se fue Uber de Colombia. Y la gente anda agarrada por eso, en sus pasiones. También dice el Señor allí: pedís y no recibís. Y después dice: o recibís mal. ¿Sí me entiende? Se pide y no se recibe, o no se pide. Ahí hay problemas. No se pide. Una pregunta: ¿nosotros tenemos que pedirle a Dios? ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? ¿Qué necesita usted? Haga una lista. ¿Usted qué necesita? ¿Qué necesita Blanquita? Dígame una cosa que Blanquita necesita. Sabiduría. Perfecto. ¿Quién da sabiduría? ¿Quién da sabiduría? ¿Hegel? ¿Nietzsche? ¿Copérnico? ¿Freud? ¿Sí? No. ¿Quién da sabiduría? Dios. O sea, si usted le pide sabiduría a Dios, ¿Dios se la ha dado o no? Oiga, ¿y por qué usted la ha pedido y no la ha recibido? Por dos razones. Primero, ¿para qué la quiere? Y segundo, si ya sabe que la quiere, ¿la pidió con fe? Usted muchas veces pide y no recibe porque no pide con fe. Uno que ha conocido tanto pastor, tanta persona cristiana en todos estos años. Yo conozco personas de ayunos, de vigilias, de horas de oración, de una disciplina y rigor religioso abrumador. Pero usted mira a la persona y tiene en todas las áreas escasez. Como una persona que ora mucho, que va a la iglesia, que hace ayunos, que hace vigilias,
tiene escasez en todo, porque usted puede tener escasez en una cosa, ya puede ser porque así lo quiso Dios. Pero tener escasez en todo, o sea, ¿qué es todo? Hay ruina financiera, la familia está vuelta a nada, no hay sabiduría, no hay discernimiento, no hay nada. ¿Sabe por qué? Porque se pide sin fe. Es mejor una oración de 15 minutos con fe que un devocional de 8 horas sin fe. Y estamos hablando de la gente que ora. Porque no orar, usted puede decir, ay, sí, por eso es que yo no oro. No orar es la cúspide de la falta de fe. O sea, no orar es la mayor incredulidad. O sea, es el nivel más alto de incredulidad. Y esa es una preocupación para el Señor. Él dice, pídanme, pero pídanme lo que necesita. Bueno, Blanquita dice que es sabiduría. Bueno, Alejo, ¿qué le pedí? ¿Qué necesita del Señor? Okay. No, otra cosa que no sea sabiduría. Ya sabiduría sabemos que la necesitamos. Otra cosa, ¿le? No solamente sabiduría, nosotros medimos de sabiduría nomás. Bueno, también, Señor, ayúdame a amarte. Sí, muy bien. ¿Qué otra cosa? Están muy espirituales hoy. ¿Qué la negra que necesita? Cada mes. Doña Marta. ¿No llama? ¿Llama o no llama? ¿Llama o no llama, César? Dice, uy, sí, llama. ¿Y por qué llama? ¿A cobrar qué? ¿A saludar? Entonces, ¿qué necesita la negra de Dios en esa? No, pues primero pagar el arriendo. Usted no se va a ir sin pagar, ¿no? Tiene que pagar. ¿Quién le da a uno eso? Dios. Señor, tú eres mi proveedor, tú eres el Señor Jireh, provéeme lo que necesito. Y enumérese, hagan una lista. Dígale que está al lado, hágale listas a Dios, dígale. Hágale listas. Yo una vez escuché de una persona me dio a dos personas les he escuchado. Pastor, yo no hago eso porque a mí me da pena con Dios. ¿Cómo así? Es que él debe estar muy ocupado. Hombre, Dios es omnipresente, omnipotente. Él puede atender simultáneamente a Jason, al mismo tiempo que atiende a Valentina, al mismo tiempo que atiende a Diana, a Diego, a todo el que está acá. Ustedes pueden ponerse una hora exacta para decir voy a orar a Dios y Él puede atenderlos a todos. Y el tiempo que quieran. Dios no va a estar llenando el reloj. Apúrele, hermano, que por allá Harold ya me sacó cita. No. El pastor sí tendría que hacerlo. Yo tendría que decir, lejos, es que dentro de media hora llega Harold con Lina, hermano, hagámosle, avancemos rápido, oremos para terminar. Yo sí tendría que hacerlo, pero Dios no. Por eso Él es el pastor de pastores. Pero con todas esas facilidades que Dios da, pedimos mal. Y como pedimos mal o no pedimos, no recibimos. O hay veces se pide mal y se recibe. Hay una película, por si quiere vérsela, que se llama Una historia del Bronx. No del Bronx de aquí en Bogotá, sino del Bronx en Nueva York. Entonces la historia de un pelado italoamericano que la mamá se le murió, o sea, era huérfano de mamá. El papá era un conductor de bus que trabajaba durísimo. Hombre correcto, honesto. Y él, como el papá trabajaba, él salía del colegio y pasaba mucho tiempo con un grupo de mafiositos. Y empezó a ganarse el cariño del mafioso mayor, del padrino, del barrio. Entonces la historia más o menos trata acerca de un muchacho que empieza a ver como dos papás. El papá que le enseña que las cosas se adquieren luchando, trabajando, que es el camino correcto, y el papá que le dice que todos haciendo así, todos así, flash, light, el dinero fácil. Y como somos los seres humanos, él comienza a inclinarse por el mafioso. El mafioso le compra chaqueta. Mi papá le dice, ¿usted dónde compró esa chaqueta? Me la dio fulano de tal. Pero ¿cómo es posible? ¿Usted qué hace con esos tipos? Ah, usted como es un viejo que no me da nada.
Entonces comienza como a rebelarse con el pobre viejo que trabajaba, que era el que le daba de comer. Hasta que un momento que ese hombre, conductor de bus, va y enfrenta y carea al mafioso, le dice, deje quieto a mí. ¿A qué se exponía el papá? ¿A que lo mataron? Pero el hombre se llenó de valor y eso fue lo que hizo que el pelado empezara a apreciar a su papá y a dejar al mal. ¿Qué quiero decir con esto? Usted a veces pide y recibe, pero no es Dios el que le dio. Y usted comienza a hacerse la idea de que fue Dios el que le dio eso. Estoy feliz porque Dios me dio eso. Ah, sí. Y mire a ver las escrituras. Si fue Dios el que se lo dio. ¿Sí me entiende? Usted tiene que empezar a discernir qué es lo que usted está recibiendo de Dios o qué es lo que usted está recibiendo del diablo. El diablo es como un mafioso, ¿sabía? Él le ofreció cosas al Señor en la prueba del desierto, después de finalizando el ayuno, y eran cosas que podía dar o no. Claro que podía darlas. Entonces usted empieza a calibrar cuál es el poder de Satanás. ¿Tiene poder sobrenatural? Sí. ¿Da riquezas? ¿Da gobierno en algunos lugares? Hay presidentes puestos por él. ¿Cómo le parece? Se borra todo ese criterio del Antiguo Testamento de que Dios es el que pone y quita gobernantes. Yo le hago una pregunta a usted. En un país como Colombia, donde un presidente se elige democráticamente a través del sufragio, del voto, ¿el que lo pone es Dios? ¿El gobernante se dice? No. Dios respeta esa decisión, pero fuimos nosotros los que escogimos. Y generalmente se escoge mal. Y se escoge mal porque todo es malo. Poner uno de la fe en un hombre es lo más absurdo y ridículo que hay. Es que ese sí es. Entonces surge como un caudillo, siempre pasa lo mismo, surge como un caudillo, y como buen caudillo tiene buen manejo de la palabra, tiene elocuencia. Miren cómo las figuras del anticristo se reflejan en los líderes. ¿Sí? Así ha pasado siempre. Entonces viene el séquito, los áulicos de ese caudillo, que son capaces de hacerse matar por esa persona. Llámese como se llame, en el país que sea, son capaces de hacerse matar. ¿Sí me entienden? Y en eso anda el hombre. Y ora mal, y ora sin fe, porque tiene perdido el enfoque. Tiene perdido el enfoque. Yo el domingo voy a hablar de algo muy, muy especial, que ojalá usted no falte ese día. Voy a hablar de las 3 ciudadanías. Voy a hablar de 4 ciudadanías. 3 ciudadanías terrenales y una ciudadanía celestial. A ver usted cuál está. Porque una de las cosas en las que uno es engañado por el diablo es en hacerle creer que uno está bien. Cuando usted ve una persona que es superficial, que no tiene fondo, que no tiene doctrina, que no tiene cimiento, usted dice usted llega a una conclusión, esta persona está mal. Hay un problema serio con esta persona. Está en peligro de muerte espiritual. O puede estar muerto espiritualmente y no haberse dado cuenta. Es el problema de los zombies. En los años 80 se dio una película que se llamaba Los Muertos Vivientes, para los viejitos aquí, Ponchito, también está con... ¿cuántos años tiene? No, este es un chicuelo, también otro chicuelo. No, nosotros aquí los viejitos vimos Los Muertos Vivientes. Entonces,
se derramaba un químico, la persona moría pero no. O sea, si un médico le revisaba los signos vitales, estaba muerto, médicamente muerto, pero seguía caminando. Y me acuerdo que hay una escena que era bastante perturbadora porque están en una especie de laboratorio de biología y hay un perro cortado a la mitad. O sea, un perro como disecado, pero con órganos y todo. Entonces para que se viera el estómago y los intestinos del perro y el cerebro, y le cae el químico al pobre perro ese, y comienza la mitad del perro a moverse, una cosa perturbadora, y se le movía así la sangre por las venas del perro y el estómago, y el perro ladraba, una cosa, esa es la escena más perturbadora de la película. Entonces ese es el problema, hermano, y no es un problema del mundo, porque el mundo está muerto, hermano. Cuando el mundo ha llegado a equiparar una cucaracha con un niño, el mundo está muerto. Y se cumple una profecía que dice que dejaremos el afecto natural, dice la palabra. ¿Cómo así, pastor? Sí. Si el mundo está matando más de 100 millones de niños en abortos, se perdió el afecto natural. Entonces, sale un muchacho, un periodista, y va a una de esas que son ahora diarias manifestaciones por los pueblos. Ahora la gente manifiesta por todo. Entonces está allí en medio, creo que era una reunión de feministas, no me acuerdo. Entonces el hombre llega allá con una planilla y dice: esto es para proteger los huevos de las águilas, porque hay cazadores fortuitos de los huevos de águila. Claro, la gente, esto es inaudito, no le tengo que firmar. Y la gente, para proteger los huevos de águila. Entonces llenan el formulario, firman apoyando. Algunos incluso se ofrecen a dar donaciones. Entonces el pelado les dice: bueno, ya que estamos en esto, también tengo otro formulario, dice él, para luchar en contra de los niños que están matando a los vientres de la mamá. Ahí viene el cambio de careta. Había un cantante de salsa que le cantaba a la novia y le decía, la canción se llama Caretas, acerca de una mujer que se ponía caretas dependiendo del escenario. Entonces esta gente pasó de ser los defensores de la vida y de los huevos de águila a unos genocidas. Es que eso simplemente es una masa de células. Entonces eso es una masa de células, pero sí tenemos que proteger los huevitos del águila, ¿no? En eso está el ser humano. Está tan distorsionado el pensamiento del hombre. El alma está tan muerta que decir que el impío está muerto es algo raro. Escuche esto: un impío está muerto. Díganle al que está al lado: un impío está muerto. Un impío está muerto. ¿Quién lo puede resucitar? Solo Cristo. Pero eso es todo un proceso. Me atrevería a decir que algunos de los que están aquí todavía están en el proceso de resurrección. ¿Cómo le parece? Y ninguno de los que está aquí llegó ayer, ¿o sí? ¿Alguno de los que está aquí llegó ayer, Alejo? ¿O el domingo llegó la primera vez? ¿Cierto que no? Ninguno. Creo que solamente el único que me faltaba por ver era el hermanito de Jason. Pero la más nueva, de ahí para su merced también no lo había visto. La más nueva era Sol. ¿Cuántos ya Sol le llevo acá? 4, yo creo que más. No sé cuánto llegó Javi. Usted ya ve, cuando Javi se fue ya su merced ya ve. Javi lleva 6 meses que se fue. Y su merced ya venía. Digamos que unos 7, 8 meses. Y ya está en proceso. Porque es un proceso todo. Hay otros de los que están acá que llevan más años y todavía están en proceso de resurrección. Eso no se da
Eso no se da en un abrir y cerrar de ojos, hermano. No se da así. Entonces decir que el impío es muerto es lo más correcto. Que queremos que anden muertos, no, por eso evangelizamos, por eso oramos, por eso intercedemos. Si la iglesia quiere que nadie se salve, nadie más se salve, entonces estamos en la olleta, ¿sí me entienden? Pero eso es una obra milagrosa, prodigiosa, que solamente Dios puede hacer. La religión lo único que hace es matar más. O sea, la religión, a la religión llega el muerto y la religión le pega 5 tiros. La termina de matar. Yo estoy hablando de problemas de la iglesia, como la iglesia de Sardis, que lo hemos enseñado en múltiples ocasiones. La iglesia de Sardis se pavoneaba, diciendo: estamos más vivos que nunca. Mire cómo late el corazón de Sardis. Mire cuánto vigor, cuánta energía, cuánta vida tiene Sardis. Y llega el que todo lo conoce, el que todo lo sabe, el fiel y verdadero, el alfa, la omega, el que tiene 7 ojos, el testigo de todas las cosas, el creador, el que todo lo ve, y le dice a Sardis: tú dices que estás viva, pero estás muerta. Y a la Odisea le dice, que la Odisea decía que no tenía ninguna necesidad, o sea, era una iglesia próspera. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto vale? Para eso hay plata. Pero el Señor le dice: miserable, ciega, pobre, desnuda. Y le dice: Sardis, oiga, es que tremendo esto. ¿Sardis tenía solución? No. Los únicos que se salvan de Sardis son los que han guardado sus vestidos y su testimonio. ¿Qué pasa? Iglesias que están muertas, o sea, por todos lados se respira muerte, pero hay unas personas por ahí, un pequeño remanente, que se han guardado. El Señor dice: los voy a sacar de allá, dice. En cambio, la Odisea, aunque estaba mal, todavía no estaba muerta. Estaba en el proceso de pasar de caliente a frío. O sea, estaba en el momento de la tibieza. El otro día tuve que dejarle claro a un muchacho, porque empezó a utilizar la Biblia para hablar de los tibios políticos. Dios mío, ¿qué le pasa, hombre? Ay, ¿qué pasó, pastor? ¿Qué le pasa? Si no es el contexto de ese versículo. ¿Usted cómo se le ocurre que va a utilizar la Biblia para insultar a una persona que votó en blanco, hermano? Eso es absurdo. Las preocupaciones de Dios son preocupaciones mayores, ¿no? Mientras la gente se está agarrando por banderas políticas, Dios está pensando cómo salvar la humanidad. ¿Cómo le parece? ¿Salvarnos de qué? Podrá decir alguien. Hoy leí una columna del Tiempo que decía que el infierno no es el infierno bíblico, sino el infierno es la tierra. Sí. Que eso que está pasando en Medio Oriente, que esos bombardeos, que esos rumores, esas escaramuzas de guerra, esos son el infierno. Hermano, ¿usted cree que el infierno es eso? Yo le dije, hice una descripción acerca de Trump y después hice una referencia del infierno. Yo le dije: buena descripción de Trump. ¿Qué es Trump? El típico hombre narcisista, pasional, visceral, ¿sí? que pone a toda una nación al borde de una guerra. Buena descripción de Trump, le dije. Muy mala descripción del infierno. Eso no es el infierno. El infierno es un lugar real, horrible, lleno de fuego, lleno de tormento, lleno de tortura, lleno de dolor. Lo que usted escucha en el infierno son gritos de personas desesperadas, atormentadas. Algunos que han visitado el infierno testifican que allá hay pastores
¿Cómo un pastor se va para el infierno? Pues sí. ¿Sabe por qué principalmente se va un pastor al infierno? Por no hablar la palabra como tal está escrita. No quiero asustar las ovejitas. Todo está bien. El infierno es un concepto abstracto, filosófico. Dios te ama. Tú eres el campeón de la vida. Tú eres el consentido de Dios. Tú eres la niña de los ojos de Dios. ¿Usted sabe qué significa eso? ¿Usted sabe qué son las niñas? ¿Qué son? ¿Cómo? Sí, la cobertura del ojo, lo que protege el ojo de las cosas externas. Y me acuerdo que yo trabajé en un colegio cristiano. Entonces cantaban esa canción de Daniel Calvetti. Obviamente Daniel Calvetti la habrá escrito con entendimiento, porque él se refería a él como la niña de los ojos de Dios, un hombre. Él sabía lo que estaba cantando, pero la gente que cantaba las canciones de Calvetti no sabía. Yo soy la niña de los ojos de Dios. El que ha consentido, como ¿por qué la consentía? A ver, yo le digo, ¿usted por qué la consentía? Porque soy linda y... Ah, linda, divina. Así está la gente, hermano. Y el Señor le dice a la Odisea, yo te voy a decir que compres oro refinado en fuego. Y la gente sí que le corre al fuego, hermano. ¿Qué hace el fuego, Alejo? Consume, quema, calienta. Consume, quema, calienta, calcina, purifica. Ahora, ¿cómo será esa experiencia a nivel espiritual? Porque si usted se mete a una llama ardiendo, ¿qué le va a pasar? Y se muere. Generalmente la persona que cae en una brasa de fuego, de lo que muere, ¿usted sabe qué muere? Asfixiado. Obviamente en medio de dolores, pero lo que lo mata es la imposibilidad de respirar, porque el fuego no lo deja. Muere asfixiado y terriblemente quemado. Pero estoy hablando de fuego espiritual, que también consume. ¿Sabía o no? Por eso usted tiene que pasar por las etapas bíblicas para llegar al fuego. La primera de ellas, ¿cuál es? ¿Quién me dice? A ver. ¿Por qué sustancia pasa primeramente un cristiano? No. El agua es la confirmación, es la celebración del hecho. La sangre de Cristo. Perfecto. Cuando usted va a las aguas, entonces usted está ratificando todo el proceso de arrepentimiento que tiene su apogeo con la sangre de Cristo, que es la que lo libra del pecado. En el agua se rompen cadenas, ¿sí me entienden? Que lo unían a usted con el pecado. El pecado lo borra la sangre de Cristo. Las cadenas se rompen en el agua. Y después usted pasa por la intervención del Espíritu de Dios, que es por unción, o sea, aceite y fuego. ¿Y queda usted listo, sabía? ¿Y qué tal la situación? ¿Normal? Mucha gente interpreta eso según su visión teológica. Es un bautista, le va a decir que el bautismo del Espíritu es cuando usted comienza a entender la Biblia. Un pentecostal le dice no, le va a decir, usted es bautizado en el Espíritu cuando tiene una experiencia sobrenatural, que cae al piso, se revuelca. Pregunta, ¿quién tiene la razón? ¿Quién? Ninguno. Y ambos al mismo tiempo. Ambos y ninguno. Ambos y ninguno, correcto. Porque es una suma de cosas. Esencialmente es un cambio de naturaleza. Y ese cambio de naturaleza le trae un entendimiento profundo de la Escritura. Lo que usted no entendía hasta ese momento, por la intervención profunda del Espíritu, usted comienza a entenderlo.
Por eso una persona tiene que tener dos experiencias con el Espíritu de Dios. Y principales. La primera, dejarse convencer por el Espíritu Santo. ¿De qué convence el Espíritu Santo? De pecado, de justicia y de juicio. Pero enfoquémonos en el pecado. El Espíritu Santo es el que le dice a usted se creía bueno, pero es más malo que la malaria. ¿Pero yo qué he hecho? Que le pasa a muchos. ¿Yo qué he hecho? Si yo voy a la iglesia, yo no digo groserías. Yo le doy gracias a Dios, curiosamente, porque el haber yo llegado a un extremo de la maldad me permitió encontrarme mucho más cara a cara con mi pecado, ¿me entienden? O sea, era tan exceso lo que yo tenía que era muy evidente que yo era pecador, ¿me comprenden? Pero el problema es para la persona que se cree buena. Nunca ha dicho groserías, nunca se ha puesto bravo, va a la iglesia todos los domingos, va a misa o al culto, como sea. Siempre que el papá le ha dicho que lave la loza, lo hace. ¿Por mí murió Jesús? Sí, también. No sé por qué. La Madre Teresa de Calcuta es una pobre alpargatera al lado mío. Ahora, no quiero hablar de la Madre Teresa de Calcuta, que le llamo uno de los mayores engaños de la Iglesia Católica, que como todo reinado monárquico se especializa en la propaganda, ¿sabías? Como todo presidente, monarca, rey, se especializa en la propaganda. Hitler tenía su jefe de propaganda, ¿sabías? Joseph Goebbels, ¿sí? Él era el que lavaba la imagen del Führer. Y mucho de lo que logró el nazismo fue por él. Miren todo lo que se creyeron los alemanes. La raza superior. Se creyeron la historia del Tercer Reich, de un reinado de 1000 años. Se creyeron que eran la fuerza económica y militar más poderosa. Se creyeron que los judíos eran unos seres humanos que ni alma tenían. Y todo eso gracias a la propaganda nazi. La Iglesia Católica tiene también su propaganda. ¿Sabía o no? Pero cuando usted estudia las cosas, empezando por la historia universal, usted no tiene que ir a libros de análisis teológico. Usted estudia la historia universal y se da cuenta de los terribles horrores que esa institución ha hecho. Como para uno andarse creyendo que es bueno estando ahí. Pero ese problema lo traslada la gente a la iglesia. Y anda en eso. Pero vienen momentos neurálgicos de la vida donde sale a relucir la verdadera persona. Le pasó a David, hermano. El rey David. ¿Usted sabe qué le pasó a él? Hasta ese momento todo iba viento en popa. Ungido por Dios, respaldado por Dios, derrotaba a sus enemigos, fue superior que Saúl. ¿Sí o no? La gracia de Dios lo acompañaba. Tuvo revelaciones, era un adorador profético. Mire, usted puede ser utilizado por Dios en 1000 formas. Puede profetizar, orar en lenguas, sanarse los enfermos cuando usted ora, hacer liberaciones, prodigios. Que eso es lo que reclaman las personas en el juicio, ¿sabía? Pero, ¿cómo así que no me conoces si yo eché fuera demonios en tu nombre? Y oré por enfermos y se sanaron, y tú predicaste en nuestras congregaciones y profetizaste. Pero el Señor dice, no te conozco, dice. ¿Quién es usted? Y le causa tanta repulsión al Señor que ordena a los ángeles que lo tomen y lo echen ¿a qué? A las tinieblas de afuera, se dice ahí, donde será el lloro y crujir de dientes.
Y estoy hablando de gente que Dios usa. Que daría pie a creer que es buena. ¿Cierto que sí? Si usted ora por enfermos y libera endemoniados y hace en el nombre de Jesús prodigios y milagros, ¿eso le puede hacer pensar a usted que usted es bueno? Sí, le puede hacer pensar. Ese es el problema. Porque son obras buenas, ¿cierto? Y le va a hacer pensar eso porque la gente se lo va a decir, ay, pero ese Jason, es que ese cuando, ni un enfermo que queda enfermo cuando lo hace. Es la misma gente la que lo dice, ¿cierto? Si usted no tiene el corazón adecuado, ¿qué va a pasar? Uy, sí. Yo se me he dado cuenta que cuando oro, yo siento que el cielo tiembla. Ya he escuchado a gente decir esas barbaridades. Mire, el verdadero hombre de Dios no anda diciendo las cosas. Es así. No se anda haciendo publicidad. Ese es el verdadero hombre de Dios. Y el verdadero hombre de Dios sabe que Dios lo puede utilizar. Pero el verdadero hombre de Dios no es por el servicio que le presta a Dios. El verdadero hombre de Dios es porque tiene intimidad con Dios. Y cuida esa intimidad y cuida su corazón. David no lo cuidó. El hombre dijo, tengo un reino, escúchenme hermanas, tengo un reino consolidado. He derrotado a todo el mundo. Esos filisteos no me han dado pie con bola. Soy grande ya. Ya tenemos la capital tomada, Jerusalén. En este tiempo de guerra no voy a ir a tomar un descanso. Entonces manda a Joab y a los generales y a sus ejércitos y él se queda en su palacio echando barriga, desayunando a mediodía, levantándose a mediodía. Qué rica es la vida. Se va por la azotea del palacio y observa a una mujer desnuda bañándose. El rey, el escogido de Dios, decide observarla. ¿Que soy el rey? Tengo derecho a echarle una ojeadita. La ve más de lo que tiene que verla, por ende la codicia. Ese problema de ver más de lo que se debe ver, se llega a la codicia también. Cuando usted queda viendo una cosa más del tiempo que debe verlo, preferiblemente no lo vea, ¿sí me entiende? Pero si usted de pronto lo alcanza a ver, hombre, levante la mirada, quite la mirada de ahí. Porque esa mirada lo va a llevar a la codicia. En el caso de los hombres casados, pues mujeres en la calle, que muchas de ellas salen casi desnudas a la calle, ¿no? Y si lo hacen en Bogotá, en Neiva más. Entonces David quedó viendo la codicia, la desea, no reacciona. O sea, ya para ese punto yo puedo hablar de que la relación con Dios estaba deteriorada. Él llega y dice, tráiganme a esa mujer para seguir echando barriga. Los guardias le dicen, señor rey, esa mujer es casada y es la esposa de Urías. O sea, los servidores de David tenían más conciencia de eso. No diciéndole el rey la va a embarrar. Aquí tiene un pocotón de doncellas que usted puede escoger la que quiera, rey. ¿Cómo se va a meter con la mujer casada? Y además de Urías, que es su amigo. Le advierte, le dice, tráiganmela. Oiga, no pasó una semana, no pasaron 2, ni 3, en esa misma noche la tomó. La embaraza. Sabe que la embarra. Llama a Urías. La cabeza sigue maquinando. Y la cabeza de David dice, le voy a chantar el hijo a Urías. Va a emborrachar. Venga, amigo mío, tome, beba.
bueno, rey, coma conmigo. Se emborracha Urias. Así tomadito, prendido, le dice, vaya mijo, va con su esposa. Urias sale del palacio y aún estando tomado le dice, uy no, yo vengo acá, estoy sabrosito acá, mientras mis hermanos los soldados allá están poniendo el pecho. No, yo no me siento digno de ir a disfrutar con mi esposa mientras mis compañeros de milicia están allá batallando. Se queda dormido en la entrada del palacio. Al otro día David, ya contento porque creyó que la cosa se había solucionado, se lo encuentra en la puerta. ¿Por qué no fue con su esposa? Él le dice, ¿por qué? Vuelve y lo mete, vuelve y lo emborracha. Y dice, ahora sí, vaya. Urias no fue. Al ver la actitud de Urias, sigue maquinando maldad a David, lo manda a matar. Mire cómo todo avanza, ¿no? El que descuida el camino, hermano, por enfocarse en las cosas vanas, superficiales, y no sale de ese aspecto en su vida cristiana y espiritual, va a perder el horizonte, hermano. Va a perder el horizonte, hermano. Mire, las personas viven obsesionadas con ministerios, hermano. Las personas viven obsesionadas con cosas, con estatus, con pareja. Y se enfocan en eso. Y se pierde la perspectiva, hermano. Y como se pierde la perspectiva, toda relación con Dios es infructuosa. Y es infructuosa por la persona que pide mal. Por eso Dios dice, yo no quiero gente simplemente que me pida. De hecho, Él dice, yo ya sé lo que usted tiene necesidad. Antes de que usted pronuncie palabra, yo ya sé lo que usted necesita. Usted necesita provisión, usted necesita sustento, usted necesita sanidad. Yo ya conozco todo eso. No quiere decir que no se lo digamos. Digámoselo con fe. No de manera, la fe no es algo extenso, la fe es la fe. Y el resto de tiempo, dediquémoslo a alimentar la relación con Dios, hermano. Que fue lo que no hizo David. El gran adorador dejó de serlo. Y mire a dónde llegó. Por eso la Biblia, el referente máximo de la Biblia no es ningún hombre, es Cristo. Él es el perfecto, amén. Él es nuestro referente. Y Él dice que debemos ser sus adoradores, hermano. Esa es su obsesión. Y es su obsesión porque es lo principal que quiere de nosotros. Pero hermano, estamos desentonados. Desentonados. Ahora, un adorador, ¿qué necesita tener un adorador? ¿Quiere que le diga? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Cuál es el espacio en el que un adorador se mueve mejor? Sí, correcto, pero estamos hablando de un espacio. ¿Sabe dónde se mueve mejor el adorador? En la quietud. En la quietud. Muchas veces hablamos acerca de la salida corriendo de Elías. Lo hemos escuchado y lo hemos predicado muchas veces. Porque no pudo derrotar a Jezabel, definitivamente. Tuvo una victoria contra los profetas de Baal y de Acera. Pero le tocó irse a una cueva y siempre hemos asociado eso a una cobardía de Elías. No era una cobardía de Elías. Elías había pasado por momentos difíciles y de aflicción, que le habían quitado el tiempo que necesitaba con Dios. Por eso lo que fue a hacer Elías en la cueva fue adorar a Dios, a pasar tiempo con Él. ¿Y cuál fue la respuesta? Vino su presencia. Primero hubo una serie de fenómenos que Dios permitió
vientos recios y terremotos y cosas que era donde Elías pensaba que había llegado Dios, porque Elías conocía a Dios. Pero dice la palabra que llegó con un silbido apacible. Pero no hubiera podido pasar por esa experiencia si no hubiera sido la quietud. Y a Elías le pasó en la cueva, y a Elías le pasó en el desierto también. Cuando le dijo, váyase al desierto, mientras pasa la sequía, yo lo voy a sostener. Le abrió una quebrada en medio del desierto. ¿Usted cómo creía que era esa agua? La mejor agua, hermano. Y todos los días le mandaba un pajarillo cargado de pan, del mejor pan y de la mejor carne. ¿Y a qué se dedicaba Elías entonces? ¿Usted qué cree? A adorar a Dios. Cuando la Biblia habla de Elías, habla de un trayecto de muchos años. Señales de parte de Elías solamente hay 7. Eventos trascendentales, algunos. Usted puede pensar de Elías, uy, pero ¿qué hizo Elías entonces? Ahí está la respuesta. ¿Qué hizo Elías entonces? Todo el resto del tiempo. ¿Qué hizo? Adorar a Dios. Dicen algunos estudiosos que hay 18 años perdidos de Jesús. ¿Fueron perdidos? ¿Qué se le pasó haciendo a Jesús? Creciendo en gracia y en estatura. Adorando a Dios, y allí creciendo en gracia y en estatura. ¿Qué se la pasó el Señor haciendo? Él se la pasó adorando a Dios. ¿Aprendió la carpintería? Sí. ¿Ayudaba algunas veces? Sí. Claro, había que llevar alimento a la casa, ¿sí o no? Pero ¿cuál fue su principal función? Prepararse. ¿Y cómo se prepara uno? En adoración, hermano. Y en esa comunión perfecta con Dios, todo fluye perfecto. Usted habla con Dios lo que tiene que hablar. Usted habla con Dios lo que tiene que hablar. Y eso es lo que me gusta a mí de andar en el Espíritu. Porque en el Espíritu se borran las percepciones de uno. Entonces alguna persona puede llegar a usted y decirle, hola Alejito, mire que no sé qué, fulanito de tal está enfermo, le pasa tal cosa, hay que orar ya, corra. ¿Qué hace un hombre de Dios? Correr. ¿Qué hizo el Señor cuando se enfermó Lázaro? ¿Corrió? Dejó todo en control del Padre. El Padre le habrá dicho, quieto. Quieto. Siempre que llega algo a uno le dice a la persona, voy a orar. Parece un cliché, pero es lo mejor. Entonces uno va y se mete con el Padre. Padre, mira, pasa esto, pasa lo otro, Señor Jesús, Espíritu Santo. Y Él lo va guiando a uno por todas las cosas, hermano. ¿Qué es lo que uno debe o no debe hacer? ¿A dónde debe ir? ¿A dónde no se debe ir? Eso le tocó vivirlo hasta el apóstol. Al apóstol Pablo le tocó vivir la detención del Espíritu. Él dice en la palabra, dice, y deseaba ir a tal parte, pero el Espíritu me lo impidió, dice. O sea, era un hombre que sujetaba sus pasiones. Era un hombre sujeto a pasiones, pero era un hombre que sujetaba sus pasiones. Usted es un hombre, ¿usted tiene alma o no tiene? Y el alma es acelerada. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer allí? Llevar al que somete las pasiones. Entonces, alguna vez yo estaba estudiando acerca del alma desbordada. Y yo le decía, Señor, ¿tú cómo haces como un alma desbordada? Entonces él dice, yo le pongo una prensa, me dijo el Señor. Y la sujeto. Y a lo que sí le da rienda suelta a Dios es al Espíritu. ¿Y sabe cómo es el Espíritu? Pausado, ¿sabía?
Una persona espiritual realmente es pausada, no es acelerada. Y eso se da con el tiempo, con entrenamiento de parte del Espíritu, ¿sabía? Con calma, con fe, un hombre de fe. Un hombre espiritual es un hombre de fe. Y es una persona pegada a las Escrituras, hermano. ¿Cómo voy yo a negociar con las Escrituras, hermano? Ay, Dios, si de verdad fueras amoroso, estarías echando agüita en Australia. ¿Es así de fácil? ¿Qué se requiere? ¿Qué tiene que hacer Australia para que Dios haga eso? Tiene que arrepentirse. Australia tiene que humillarse delante de Dios, arrepentirse de tanta maldad, abandonar los caminos de la maldad, entregarle su vida a Dios. Y dice la palabra que Dios oirá de los cielos, descenderá y sanará la tierra, dice. ¿Eso es lo que toca hacer? Sí. ¿Lo están haciendo? No. Por eso todo eso se sigue. ¿De qué es la culpa? Del hombre que ha administrado mal la creación de Dios, hermano. Por eso estamos recibiendo las consecuencias de lo que hicimos mal, hermano. ¿Cómo le vamos a echar la culpa a Dios? ¿Vamos a echar la culpa a Dios? Le puede echar el hijo al cual el papá le presta el carro. Es como si el papá de Valentina le presta el carro. Valentina le toma las llaves. Dice, voy a andar así. Es un ejemplo, ¿no? Yo sé que ese no lo va a hacer. Y por allá, ¡pum! Le clava el carro a un local comercial. Le rompe la puerta, rompe los cristales. La mitad de la mercancía queda dañada. ¿Podrá Valentín echarle la culpa al papá? Usted, viejo sinvergüenza, ¿quién lo manda a darme las llaves? Ahora tiene que pagar todo. Claro, va el papá. ¿Sí? ¿Es el papá el culpable? Entonces, ¿Dios es el culpable de lo que nosotros hicimos mal? Ahora, Él es tan lindo y amoroso que Él nos da la solución para que Él desate su poder. Ahora, algunos dirán, ¿y por qué no lo hace por voluntad propia? Lo que pasa es que el mundo espiritual no funciona como el material, hermano. Hay cosas que activan el mundo espiritual. Y sin eso no se puede activar el mundo espiritual, ¿sabía? Hay una llave por excelencia. Si usted llega a su casa, usted que de pronto le tiene reserva a los ladrones y a la inseguridad, le puso 4 chapas. Un identificador de huella digital y un identificador de retina a la puerta. Y llega sin las llaves de las chapas. ¿Se puede abrir la puerta? No. No se puede abrir. Dios nos ha dado llaves para que abramos las puertas del cielo. Si usted la usa o no, es su problema. ¿Usted sabía eso? Que Él botó llaves por toda la tierra. Dice la palabra que Él derramó dones en medio de los hombres, justos e injustos, ¿cómo les parece? Así de lindo es Dios. Eso lo dice un salmo. O sea, derramó dones en medio de gente justa e injusta, ¿cómo le parece? Ay, que es que el niño ve demonios y no es cristiano. ¿Por qué será? Por allá le cayó un don de discernimiento espiritual en la cabeza. El pastor Antonio ve demonios desde chiquito. ¿Y era cristiano? No. No, le cayó una cosa esa en la cabeza. Uno de los dones que Dios derrama se llama la fe. Vaya, agarre una llave de esas. Necesita algo de Dios, vaya y abra esa puerta. Sin esa llave no la puede abrir. Usted puede gritar. Usted puede darle patadas a la puerta. Darle codazos, rodillazos. No se va a abrir si no es con la llave. Que se llama la fe. Y hay mucha gente que lo que hace es estrellarse contra esa puerta. Entonces no tiene respuestas de Dios. No cambia nada.
tiene experiencias sobrenaturales, no ha tenido encuentros con el Señor Jesucristo, no ha tenido... Uno tiene encuentros con el Señor en dos momentos. Uno, cuando tiene uno un encuentro con el Cristo crucificado, ¿sabía? ¿Ya lo tuvo? Allí usted se da cuenta de dónde son redimidos sus pecados. O sea, es allí donde se cae la carga del pecado, ¿sabía? Y el segundo encuentro es con el Cristo resucitado. Con el Cristo ya que recuperó su gloria, con el Cristo que va a venir. Usted puede creer que a todas esas experiencias Dios lo ha llamado a usted, y que si usted no las ha vivido es porque se está estrellando contra la puerta. Eso para el que insiste. Hay otros que ni quieren, que lo que están haciendo es irse por el lado contrario de Dios. Hay gente que obra como esos reyes del Apocalipsis, que se esconden bajo las peñas. Yo le pregunto a usted, hermano, el que lo está haciendo, ¿de qué se está escondiendo? Huyéndole al ministerio, huyéndole al llamado de Dios, huyéndole a las cosas, a las experiencias de Dios reales, huyéndole a la palabra de Dios. ¿A dónde va a ir a parar? Yo le pregunto, hermano, el que lo está haciendo, porque algunos están estrellándose, otros ya han abierto puertas y van avanzando, otros están corriéndole a Dios para hacer su propia voluntad. ¿A dónde van a parar? Y el día que venga el Señor en las nubes, ¿será que lo va a arrebatar? ¿Usted qué dice? ¿Lo va a arrebatar? Va a decir, voy a hacer una excepción con usted. ¿Sí? No, hermano. A veces uno como pastor en algunos momentos pasa a ser, como dicen por ahí, ave de mal agüero. La última que me pasó fue cuando estuvimos todos en Neiva. Mire, cuando una persona de Dios le habla o le siente un freno, uno tiene que hacerle caso a eso. ¿Cuál era el freno, cierto, Valentina? Todos querían irse para la piscina. Y yo qué decía, no vayamos. ¿Por qué cree que era? Solamente Dios sabe. Un accidente, un virus, una bacteria. Mire, yo le digo una cosa, en temporada vacacional no se asoman las piscinas, hermano. Después de los días, yo cedí, usted ya se había venido para acá. Y bueno, camine entonces para piscina. Resultado, los niños enfermos. Que el oído se le infectó, que la garganta se le infectó, que le salió un brote en la piel. ¡Hombre! Y yo les dije, ¿sí ven? No lo vuelvo a hacer nunca más. Porque uno tiene que hacerle caso a Dios, hermano. En todo, hermano. El miércoles me iba a venir a la oración, me iba a venir en bus. Y yo ya iba a salir del edificio donde me estoy quedando. Y se me dijo, no vas en bus, te vas en el carro. ¿Yo por qué lo hacía? Por ahorrar dinero, por ahorrarme trancones. Uno siempre piensa como la comodidad de uno, pero solamente Dios sabe cuál es la verdadera comodidad de uno, hermano. Me vine en carro, ¿cierto? Y hice caso al Señor. Cuando usted siente, mire, eso es para todos los cristianos. No se resista a ese impulso o a ese freno que Dios le pone. Ahora, las banderas verdes o las banderas amarillas en la Biblia, pues están en la Biblia. Curiosamente yo resalto los versículos en verde y en amarillo. Hasta ahora caigo en cuenta. Ahí está el mayor freno o la mayor habilidad que Dios le da a usted, hermano. Y allí le da la capacidad de adorar a Dios y de pedir como debe. Y siempre la mentalidad de Dios es diferente a la del hombre. ¿En qué está el hombre? En disputas,
¿En qué está el hombre de Dios? Bendiciendo. ¿Usted cree que yo voy a gastarme tiempo con Dios diciéndole, mira Dios ese sinvergüenza presidente, viejo degenerado, viejo mala clase, es que debería tumbarlo, ojalá esa huelga lo tumbe? ¿Usted cree que un hombre de Dios qué más tiene con eso? Un hombre de Dios que comienza a hacer por el presidente, a bendecirlo, a interceder por él, a pedirle a Dios que toque el corazón, a pedirle a Dios que le hable, que le envíe un profeta, que le envíe un apóstol, que lo ayude. Eso hacemos nosotros, hermano. ¿Usted en qué está? Es que ese gordito, marranito ese, ¿está en eso? Si usted está en eso, está grave. La palabra de Dios dice que tenemos que orar y bendecir a nuestros dignatarios. Es un mandamiento. Y no quiero, bueno, la palabra dice que el que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama guarda mi palabra. ¿Qué hay que hacer con los dignatarios? Bendecirlos. Que la alcaldesa de Bogotá es lesbiana. ¿Es lesbiana? Entonces por eso la vamos a maldecir. No, hermano, vamos a orar por ella para bendecirla. Para que sea una buena alcaldesa. Y para que ojalá un día Dios la toque y le diga a la que tiene por esposa, oiga, estamos embarrándola. Ojalá un día lo hagan. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora, nosotros con nuestro testimonio somos los ejemplos, hermano. Entonces, hermano, no le desobedezca más a Dios y pídale como tiene que pedirle. Quiero que terminemos con el versículo con el que arrancamos. Es el 7 del Salmo 27. Nos vamos allí. Salmo de David, ¿no? Que dice: oye, oh Jehová, mi voz como que a ti clame, ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Qué es lo que quiere allí el salmista? Que Dios le responda. Y quiere que Dios le responda con un acto de misericordia. ¿Cómo se desata la misericordia de Dios, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Con qué llave? Arrepentimiento. Siempre tenga una actitud de arrepentimiento. Siempre tenga una actitud de aborrecimiento por lo malo cuando vaya a hablar con Dios. Él sabe que usted es el hijo, ¿sí o no? Sí. ¿Él está dispuesto a darle lo que usted necesita? Sí. Pero siempre tenga actos de arrepentimiento o frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? No se le haga el loco a Dios. Aquí vengo yo, Dios lindo, Dios ve. Dios sabe que usted tiene su guardado. Es que eres tan hermoso, el creador del cielo y la tierra, y cómo te amo, y te quiero, y te adoro. Y Dios sabe que usted tiene su guardado. Usted puede orar 45,000 horas seguidas y decirle lo lindo que es, lo hermoso, lo digno, lo maravilloso, lo excelso, lo asombroso que es Él. Pero si usted no suelta el guardado, no va a desatar la misericordia de Dios. ¿Cómo le parece? Dígale acá está al lado, suéltese el guardado, dígale. Suéltese el guardado. Sí, hermano. Ahora, algunos tienen de guardado un dulcecito, un mugrecito. Hay otros que tienen un tamal, una lechona de guardado. Oiga, y hablan con Dios y como si nada, hermano. Y creen que Dios les va a responder así. ¿Están mal? Aquí dice: respóndeme, ten misericordia de mí. O sea, la misericordia, ¿cómo la está activando David? Con el arrepentimiento. Dice: mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. ¿Qué es lo que quiere Dios?
que busquemos su rostro. ¿Y qué hace el que le obedece a Dios? Dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. ¿Dios a quién le esconde el rostro? Tener un guardado y hacerse loco, que es soberbia, hermano. Ay, pero no es tan malo. Una vez en Oraves, una muchacha se ennovió con un hombre. Él la embaraza. Comienzan las labores de esconder todo. Le ponen faja, nadie sabe nada, todos ponen cara de inocentes, pero la gente no es bruta, hermano. A la hora en que se casan, la gente comienza 1, 2, 3, 4, ¿y cómo así? Nació prematuro, van a ser prematuros. La gente no es estúpida, hermano. Y a veces que la gente cree que puede esconder cosas debajo de la tierra o debajo del tapete creyendo a los otros estúpidos. Y cuando ya la confrontaron, la mamá, la que orquestó todo, dijo, eso no es tan malo. Dios es misericordioso, Dios sabe y Él entiende. Ah, Él entiende. Ah, sí. Ese cuentico de Dios entiende. O la famosa frase ¿cómo era la frase esa? De lo importante, ¿cómo es que es? Me olvidó que era lo que decían estos bárbaros jóvenes de Oraves. La intención del corazón es lo importante. Unas dogmas, unas estupideces doctrinales absurdas que justificaban cualquier marranada con Dios. Yo sí que le tenía repulsión a eso, ¿no? Ese cuentico de Dios me entiende. Entonces hacían las marranadas. Entonces, mientras tenían 2 novias simultáneamente, una cosa, y eso era patrocinado por pastores y líderes. Entonces se divorciaban y se recasaban con otros. Eso no es nada. Dios entiende. Ah, Dios entiende. Usted le va a picar el ojo hacia el Señor en el juicio. ¿Me entiendes, Dios? Chuchito, eres bacán, ¿sí? ¿Usted le va a salir con eso a Dios? Él tiene todo sumado, hermano. ¿Usted sabe por qué yo trato a mi esposa como si fuera un paño de seda? Porque todos los días me acuerdo de quién es mi suegro, hermano. Oiga, la gente siempre ha pensado que yo, por su imaginación que le vuela, mucha gente ha pensado que yo soy un bárbaro con ella. Ah, pregúntele. Mano, soy un chocolatico con maní con ella. ¿Sabe por qué? Porque yo sé quién es mi suegro, hermano. ¿Usted quiere esposa, cierto? ¿Cómo la va a trazar? ¿Y por qué? ¿Y por qué más? Porque Dios es su suegro, hermano. Es que siempre están los 2 mandamientos relacionados. ¿Sí me entiende? Si me quedo solamente viéndola a ella como mujer mía, un día se me va a pasar la mano en el grito o la... Pero si todos los días recuerdo quién es mi suegro, entonces, ¿cómo toca tratar a la mujer? ¿Como el vaso qué? Pero es porque es un vaso frágil. Ese es un error. No es un vaso frágil. Una mujer es de tremenda, le digo una cosa, la mujer virtuosa es de tremenda fuerza, hermano. Una mujer berraca. Una mujer no es una porcelana, pero aún como no es una porcelana, toca tratarla como si fuera una. Mandamiento de Dios. ¿Cómo le parece? ¿Eso es negociable? Dios me entiende. Es que esos 3 correazos que el Conevilla que le di el otro día se lo merecía. Dios me entiende. Y voy a destripar mis hijos contra las paredes. ¿Y Dios me entiende? Yo reprendo a mis hijos por cosas. ¿Usted cree que yo les reprendo porque rompe un vaso? ¿O porque grita, porque juega? ¿O porque se cayó? Cuando son groseros con la mamá. Y cuando se pegan entre ellos, se maltratan entre ellos. Eso me pone mal. Y llamo a ¿qué? A reprensión. Saco la vara, saco la correa y le pego las nalgas, hermano.
Si a usted no le gustó, lo siento. Si usted no le ha dado el primer barazo a su hijo en la nalga, tiene un problema. Prepárese para que lo maneje a usted cuando esté grande. ¿Qué pues escucho? ¿Qué pasó? Uy, no, mi amor, sí, pues prepárese. Eso sí, los abrazo, los beso y los consiento a los hermanos. Pero cuando toca sancionarlos, los sanciono. Con medida, sin ira. No hay nada peor que reprender a un hijo con ira. Se le va la mano, le cuento. Vaya al baño, respire, ore. Baje las revoluciones, llámelos así con calma. Venga para acá el uno, venga para acá el otro, entren al cuarto. Y con calma sancione. Y con calma castigue. ¿Todo está ahí? ¿Todo lo sabe el Espíritu? Que tengo un negocio. A ver, ¿y con quién lo va a hacer? Allá con ese señor que es bien torcido. ¿Tengo que meditar eso? ¿Voy a tener negocios con el que no es? ¿Con un hombre impío? No, hermano. Es que me enamoré de una muchacha, pastor, y es cristiana. No, pastor, ella no es cristiana. ¿Cómo va a ir la cosa ahí? ¿Va a salir bien? Si un cactus le da por casar, si a una bomba inflada le da por casarse con un cactus, ¿qué va a pasar? A la hora que se traten de abrazar, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a estallar? El cactus queda intacto, hermano. Él va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la bomba? Se explotó. Ay, va a esperar que venga otra. ¿Me está entendiendo? ¿Quién lo dice? Yo. Dice la Biblia. No haga negocios con impíos. No se case con impíos ni con impías. ¿Sí me entiende? No se una en yugo desigual, hermano. Ahora, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 7, dice que la mujer casada no se separe del esposo si el esposo consiente en su cristianismo, en que sea creyente. Pero eso es para la persona que ya estando casada se convierte. Y así hay mucha gente. Ve la persona y dice, bueno, mi amor, resulta que ahora soy cristiana. Y el marido dice, primero muerto que con mujer cristiana. Y donde la vea yo en la iglesia la va a cascar y le va a hacer la guerra. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si el marido no consiente, sepárese. Pero si el marido dice, oiga, mija, qué chévere, uy, no, rico tener una mujer acá que ore por nosotros y rico que lea la Biblia y de vez en cuando me enseñe. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Quédese con él, porque por causa de su testimonio, muy posiblemente se convierta en marido y viceversa. Y mucha gente llega ya casada al cristianismo y empieza a jugar un tema de que, ¿qué hago con mi esposo o mi esposa el inconverso? Ahí está también. Pero si usted es soltero, hermano, y con esto termino, el apóstol Pablo sabía quiénes eran las mujeres de Corinto. Él sabía la herencia de lascivia, lujuria, fornicación y adulterio que plagaba a esas mujeres. Eran mujeres fregadas, mejor dicho. Y a estos hombres que se habían convertido, les dio por tenerlas de novias. El apóstol Pablo se cogía la cabeza y decía, ay, muchachos, es mejor que se queden solos. Él se aplica lo de eso, mejor solo que mal acompañado. Pero como ya estaban ellos en sus relaciones sexuales, él temía por la salvación de ellos. Ya como están ustedes viviendo con ella, rejuntados, ya hasta hijos tienen, mano, pues entonces cásense. Y tanto era que decía a la viuda no anciana joven, quédese así. Porque no, las únicas pegadas no eran las mujeres de Corinto, los hombres de Corinto también. Lo que pasa es que eso se aplicaba en un contexto. Eso no es para toda la Biblia. Y la Iglesia Católica se les ocurrió decir que todo aquel que fuera sacerdote o siervo de Dios tenía que ser casto. Resulta que para que usted sea casto y célibe, debe tener un don de Dios, ¿sabía?
que se llama el don de continencia. Eso no es para todo el mundo. La persona que tiene el don de continencia llena del Espíritu Santo anda así, tranquilo. Por eso las personas que están cerca del pastor Antonio, él no anda pensando ni en novias, ni en esposas, ni tiene que echarse el baño de agua helada, ¿no? Porque Dios le dio el don de continencia. Si él quisiera alguna esposa, le dirá, Señor, dame una, y el día que él se novio con ella o se comprometa, Dios le quitará ese don de continencia. Porque uno casarse para no tener intimidad es chistoso. ¿Me entiende? Todo, pero todo manejado por Dios. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Entonces, busquen el rostro de Dios y pidan que Dios les responda con misericordia. Vamos a orar. Bueno, Padre poderoso y bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Has sido bueno con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo pongo este pueblo en tus manos, Señor. Se nos pasó un poquito el tiempo, Señor, pero yo te pido, Señor maravilloso, que lo más importante para ellos es que tú los toques, Señor. Que yo haya tomado esta palabra, Señor, con gratitud, con anhelo de corazón, Señor. Que esa palabra se grabe en sus corazones, Señor. Que se grabe de verdad, Señor, que en ellos se despierte el amor y el temor por ti, Señor. Y si ya está allí, entonces que se aumente, Señor de la gloria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos gracias por este pueblo que ha venido hoy. Qué bueno ver el pueblo que este lugar lleno. Ojalá todos los viernes sea así, Señor, que se llene este lugar. Y pido, Señor Santo, que tengas compasión de todos ellos, que le respondas a cada uno de ellos con misericordia, que conforme a la fe, Señor, y a la relación que tienen contigo, ellos reciban lo que necesitan, Señor, en todas las áreas, en el área personal, financiera, familiar, ministerial, espiritual, física, todo lo que necesitan, Señor, dáselos, conforme a la fe, Señor, y conforme a tu designio maravilloso, Dios, y al designio de la palabra, Señor, maravilloso, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que eso rinda un fruto al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1, Señor. Y que todo esto ocurra para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, llévalos a casa llenos de bendición. Desatamos el Espíritu de Jehová, Señor, Espíritu de temor a Jehová, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de inteligencia, Espíritu de sabiduría, Espíritu de conocimiento. Que todo lo que ellos te pidan conforme al Espíritu, ellos lo reciban, Señor. Señor, que siempre vayan al lugar de la circuncisión, Señor, a Gilgal, Señor, a que sus corazones sean circuncidados, a que adquieran tus medidas, Señor, y tus tallas, Señor, en el nombre de Jesucristo, y que ninguno de ellos se pierda, sino que todos accedan a la vida eterna, Señor. Que la paz tuya esté con nosotros, la que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que nos arrimes en el gozo de la salvación, Señor, y que tú acampes alrededor de los que te tenemos y nos defiendas, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Atamos la retaliación y venganza, muerte, calamidad, enfermedad y la echamos al abismo. Llévanos a casa en paz, Señor. Danos el descanso que necesitamos, Señor. Atamos todo el caballero de la noche y de Morfeo y lo echamos al abismo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y para tu gloria y honra, Señor. Señor, gracias. Que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Y bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y te pedimos que tú las multipliques amplia y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, Dios le bendiga y le guarde. Si tiene, hermano, una ofrenda, allí está la